dejar sus comentarios, sus dudas en la caja de comentarios, los vamos a estar leyendo. Si quieren que dejemos algún saludo para alguien. También, por favor, los que no se hayan registrado para la plática, dejen su nombre y su teléfono para que las próximas pláticas que tengamos los podamos registrar. ¿Va? Gracias. Chicos, pues bienvenidos. Ya vamos a comenzar con nuestra plática. Vamos a estar leyendo sus comentarios, como les decía. Entonces, por favor, déjenos en sus comentarios cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Va a ser una plática bastante interactiva. Queremos hablar sobre agricultura regenerativa, pero también queremos escucharlos a ustedes. Cualquier experiencia que tengan, a lo mejor alguien de aquí ya sabe algo sobre agricultura regenerativa, a lo mejor ya lo aplican en sus campos. Entonces, por favor, para que nos apoyen con eso, ¿sí? Pues bueno, vamos a comenzar. La agricultura regenerativa. ¿Qué es la agricultura regenerativa? La agricultura regenerativa consiste en rehabilitar suelos, que ya sea que tengan problemas por clima o también que tengan problemas causados por el ser humano. Lo que busca es regenerarlos para poder ser cultivables por la mayor cantidad de tiempo y que no sean pues aptos para nuestra producción, ¿sí? Y bueno, pues para empezar con esto, pues tenemos que hablar sobre la agricultura en México, que pues como ven esta imagen, pues debe ser un orgullo para todos ustedes si se dedican a la agricultura, como en mi caso. Ver tanta producción que tenemos de cualquier tipo de cultivos, también eso es importante. Déjenos sus cultivos, por ejemplo, a qué cultivos se dedican. Aquí mi compañero de producción, como les digo, va a estar leyendo sus comentarios. Yo también por aquí voy a poner mis comentarios para irlos leyendo. Pero sí, como les decía, la agricultura en México debe de ser en verdad de mucho orgullo para todos nosotros. México cuenta con un territorio de 198 millones de hectáreas, de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria, que equivale a un 73% de las hectáreas en total de México. Y bueno, cerca de 30 millones de hectáreas son tierra de cultivo y 115 son de agostadero. Entonces, como les digo, deben de sentirse todos muy orgullosos. Pero ¿qué pasa si seguimos haciendo las mismas prácticas que hacemos día con día? Pues bueno, existe un fenómeno que se llama degradación de suelos. La degradación de suelos es algo que se da de forma natural, pero a causa del ser humano, la degradación de suelos también se acelera bastante. La degradación de suelos, pues prácticamente se trata de, bueno, hay tres tipos de degradación de suelo. Hay degradación de suelo física, química, hídrica, y la eólica también, son cuatro. Esta degradación de suelo, pues prácticamente hace que los suelos no puedan ser utilizados o aprovechados
para bienes o servicios como la agricultura. Y otra cosa, un dato muy importante es que cuando un suelo ya está degradado, el daño es irreversible, ya no se puede usar. Y eso es un fenómeno que se llama desertificación. Es un fenómeno que se ha ido expandiendo mucho, muy rápido. Y, y por ejemplo, una tercera parte del planeta Tierra está compuesta por desiertos. Entonces, y estos desiertos, año con año, se han ido expandiendo más y más cada vez. Entonces, sí, es un tema bastante importante. Y como les digo, gracias a malas prácticas agrícolas que hemos tenido, como subsueleo, como eh, manejos como hídricos, que, por ejemplo, riegos mal controlados, todo eso nos afecta a que no en sí creamos la degradación, sino que aceleramos que esto suceda. Y por ejemplo, me ha tocado mucho a mí, yo la mayor parte de mi carrera como ingeniero agrónomo, la viví en Los Mochis o en el área norte de Sinaloa, y me ha tocado ver parcelas que presentan degradación de suelo, pero puedes ir a las parcelas y se ven perfectamente normales, se ve todo el suelo, toda la tierra, parejita, dices, pues aquí no hay ningún problema de degradación de suelos, ¿qué está pasando aquí? Pero esa es la capa superficial de la tierra. Si nos metiéramos un poquito más adentro en las capas de perfil de suelo, pues veríamos que ahí sí tenemos problemas de degradación de suelo, y eso te puede afectar bastante en, en tu producción. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, antes de cómo podemos evitar esto, también es importante mencionar, por ejemplo, el cambio climático, la emisión de gases invernaderos, eh, que realmente pues afectan bastante. También, no sé, por ejemplo, el año pasado, díganos en nuestros comentarios, por ejemplo, quién ha tenido alguna catástrofe. Cada vez es más común que los productores tengan que cobrar algún seguro o algo así. En mi caso, yo me enteré de muchísimos productores que el año pasado tuvieron problemas con sequía, por ejemplo. Este, Me gustaría poder ver sus comentarios. Aquí voy a pedirle aquí a mi compañero de producción a ver si me puede hacer el favor de que me ponga por aquí los comentarios para irlos leyendo también. Eh, pero sí, en cuanto a la agricultura, pues ustedes saben que todo el tema de cambio climático nos ha ido afectando cada vez más y es más frecuente saber de algún conocido o incluso en nuestras propias parcelas que tenemos alguna tipo de catástrofe climática. Y es algo que no podemos controlar, pero sí podemos contribuir para que esto no suceda desde nuestras trincheras. ¿Y qué podemos hacer para poder ayudar un poco al medio ambiente? Pues podemos poner en práctica varias prácticas agrícolas que son benéficas para nuestro campo, que son benéficas para nuestro cultivo y también pues son benéficas para el medio ambiente, que esa es una de las principales características de la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa, pues aparte de regenerar cultivos, pues también busca el lado de poder regenerar, de poder ayudar con temas como el cambio climático, como los gases invernaderos y pues todo esto, ¿no? Uno de los principales buenas prácticas agrícolas sería la diversificación de cultivos. Como les digo, yo en mi experiencia en el norte de Sinaloa me he topado con productores que a lo mejor tienen 4 o 5 años sembrando el mismo cultivo. Por ejemplo, me acuerdo con productores que veían el campo y le decía, oiga, pues es que, bueno, me decían a mí, ingeniero, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no me está rindiendo mis parcelas? Este, y yo le preguntaba, ingeniero, pero pues, ¿qué sembró el ciclo pasado? No, pues sembré maíz, ok. Y el ciclo anterior, pues también sembré maíz. Entonces, pues ya sabes como ingeniero agrónomo por dónde va la cosa, porque es que sus suelos cada vez están quedando más pobres, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, estoy viendo un comentario. Acá en Guerrero es muy complicado los catástrofes. Muy bien. Pues sí, como les digo, cada vez es más común ver estos temas, ¿no? De que tengamos catástrofes climáticas. Eh, También, por ejemplo, podemos contribuir con la reducción de pesticidas. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en el campo que hacen aplicaciones de productos bastante fuertes como prevención para que no tenga ese problema de plaga en mi parcela, cuando realmente sí hay productos preventivos que puedes aplicar para que no tengas esos problemas y que no afectes tampoco en cuanto a producción, porque también es algo que muchos productores cometen el error, aplican plaguicidas o pesticidas bastante fuertes en épocas tempranas de las plantas y cuando hacemos eso, normalmente afectamos a la producción futura. Esa planta va a crecer con bastante estrés. Y existen otros métodos menos dañinos como extractos que pueden ser como repelentes. Y la verdad es que yo he trabajado en muchas empresas y pues es muy llamativo que normalmente esos productos, no sé si por desinformación o por desconfianza, realmente no se usan y es bastante bueno tener eso en cuenta. Entonces también hay que tener eso en cuenta de no usar productos solamente por usarlos o por alguna recomendación de algún compadre o de alguien que realmente no está enterado del tema. Hay que, hay que un poquito investigar, ¿no? También, por ejemplo, si veo que mi compadre le echa algún producto tóxico muy fuerte para una plaga que todavía no tengo, y yo también lo hago, o es porque a lo mejor mi familia sí tiene años haciéndolo, pues no significa que esté bien, ¿no? Entonces, también eso es muy importante. La incorporación de materia orgánica, creo que este es uno de los puntos más claves sobre la agricultura regenerativa. La incorporación de materia orgánica, ya sea rastrojos, no sé si alguno de ustedes, ahí por favor pónganme en los comentarios, ya ha ido a alguna parcela donde ya estén poniendo en práctica la agricultura regenerativa. Yo ya he tenido la oportunidad, la verdad es que allá en Sinaloa hay muy pocas parcelas, no hay muchas, pero sí me ha tocado visitar algunas y realmente es bastante impresionante la diferencia. Por ejemplo, no sé si alguien que me esté viendo aquí actualmente, por favor, pónganlo en los comentarios. También si les está gustando la plática, dejen un like, un comentario o compartan a alguien que ustedes crean que les interese. Les decía, desde mi experiencia en parcelas donde ya están aplicando agricultura regenerativa, es impresionante cuando entras a la parcela y en cuanto tú pisas la tierra, se siente como si fuera una esponja. Se siente suave, pero firme, no se te hunde el pie. Igual también, si puedes agarrar un puñado de tierra, se siente hasta como aterciopelada, se siente muy, muy suave. Es bastante impresionante lo que podemos hacer con estas prácticas agrícolas. Pero como le decía, la incorporación de materia orgánica es de las principales buenas prácticas que podemos hacer, como por ejemplo dejar el rastrojo de nuestras cosechas en el campo. Es bien importante no dejar nunca descubiertas el suelo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empieza, por ejemplo, el tema de erosión de suelo, y ya sea hídrico, eólico o físico. Eh, por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, los temas de los socavones que han empezado a aparecer, creo que en Puebla hubo unos cuantos. Todo eso, a pesar de que esos socavones no eran tanto como por erosión causadas por el humano, sí fue por un tema, por ejemplo, fue una degradación de suelos hídrica. Creo que por debajo corría un río subterráneo por ahí. Entonces, es un fenómeno que existe, es un fenómeno que está ahí y a pesar de que no lo veamos, podemos ir a nuestras parcelas y ver el suelo totalmente bien, aunque esté descubierto. No sabemos cómo están las capas subterráneas del suelo. Entonces, la incorporación de materia orgánica lo que nos da es una mayor biomasa en el suelo.
Podemos crear, bueno, el suelo está compuesto por muchas cosas, pero una de las cosas más importantes son toda la biodiversidad de organismos que habitan ahí en el suelo, ¿no? Y esos organismos se alimentan de materia orgánica. Y esos mismos desechos de los cuales se alimentan estos organismos, pues nos pueden servir como fertilizante incluso, algunas veces. Entonces, al incorporar materia orgánica, es importante también tener en cuenta aplicar ciertos productos para ayudar a la descomposición de la materia orgánica, como es la urea líquida, por ejemplo. Esto nos va a ayudar a que se acelere más la descomposición de la materia orgánica. También, pues, al tener mayor materia orgánica, esta misma materia orgánica también nos aporta muchísimos nutrientes. Es realmente impactante. Yo he ido, por ejemplo, en parcelas, allá en el norte de Sinaloa, como les digo, donde ves un análisis de suelo y ves que solamente tienen un 0.2%, por ejemplo, de materia orgánica, cuando lo ideal es que tengamos arriba del 4% de materia orgánica. Y eso fíjense que es muy común. Es muy difícil encontrar en Sinaloa una parcela que tenga más del 4% de materia orgánica. A pesar de que Sinaloa es de los top en agricultura, hay mucha tecnología, pero no tenemos la cultura de cuidar el suelo, que realmente es uno de los puntos más importantes para la agricultura. Y bueno, pues eso sería un poco el tema de la materia orgánica. Mejor distribución de nutrientes. Aquí es bien importante mencionar temas como el carbono. Las plantas normalmente se alimentan de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los principales elementos que necesita tu planta. Lo demás, ya sea nitrógeno, ya sea fósforo, fierro, boro, cualquier elemento, a pesar de que los dividimos entre macroelementos y microelementos, eh, son apenas un 6% de lo que requiere tu planta. Tu planta normalmente va a requerir carbono, hidrógeno y oxígeno en un casi 94%. Y a pesar de que lo requiere bastante tu planta, esos elementos normalmente las plantas lo obtienen del medio ambiente. En el aire pueden tomar oxígeno, pues del suelo también hay bastante humedad, también el tema del carbono también lo pueden tomar tanto del aire como del suelo. Pero, pero sí es importante tener en cuenta eso, de que nadie piensa en agregar, por ejemplo, carbono en el suelo. Y es una práctica agrícola bastante buena y que casi nadie lo hace. Entonces, el carbón biológico, creo que le llaman, el carbón biológico aplicado en el campo también funciona bastante bien. La aplicación, por ejemplo, de ácidos fúlbicos, de, de ácidos húmicos, de ácidos carboxílicos, por ejemplo. Los ácidos carboxílicos te regulan lo que viene siendo el pH. Todos esos son temas bastante importantes. Eh, el tema, bueno, también el tema sobre todo de dejar el rastrojo en tus parcelas. Eso también nos ayuda, por ejemplo, lo que les decía del hidrógeno. Al tener tus parcelas totalmente cubiertas, pues normalmente se conserva la humedad más en el suelo. Entonces, eso también hay que mencionarlo. Y a lo mejor también, no sé si tengan la duda, pero habrá mucha gente que piense, por ejemplo, oye, ingeniero, pero mis parcelas son más arenosas, mis parcelas son más arcillosas. Yo sé que hay diferentes texturas de suelo, hay texturas limosas, por ejemplo, pero al incorporar materia orgánica constantemente, pues podemos ir modificando eso del suelo. Una vez platiqué yo con un agricultor hace varios años, y cuando apenas iba empezando yo como agrónomo, y le decía yo a este agricultor, ya un señor mayor, le decía, oye, ¿cuál es el mejor tipo de suelo que puedes tener? Y el señor me dijo, pues el que te tocó. Entonces sí, es bastante real. Nosotros tratamos siempre de adaptar a las plantas a nuestras necesidades, pero nunca nosotros nos adaptamos a lo que tenemos.
o tratamos de que eso se adapte a lo que necesitamos, pues. El tema del acero labranza, por ejemplo, es una práctica totalmente, casi que no puede faltar allá en el norte de Sinaloa, el tema de la labranza, el tema de los subsueleos, sobre todo el tema del subsuelo, eso es bastante grave a mi parecer, el tema del subsuelo. El subsuelo lo hacen para querer agregar un poco de oxígeno a la tierra, de evitar de que se compacte, pero es bastante irónico de que realmente cuando haces tu subsueleo, lo que estás haciendo es rompiendo los perfiles del suelo y eso causa erosión. Entonces, si realmente quisiera alguien evitar eso y tener un suelo un poco más poroso, que tenga más oxígeno, que tenga más cantidad hídrica, que pueda retener más hidrógeno, por ejemplo, pues lo mejor sería que aplicara materia orgánica, no tanto el subsueleo. Entonces, ese es un tema también bastante ahí que quiero poner sobre la mesa. El desecho de los manejos orgánicos, pues ya se los mencioné, el tema de dejar los rastrojos en tu parcela. Es bien importante que, por ejemplo, no quemar los rastrojos. Eso, pues, estamos dañando el medio ambiente. Y también estamos matando toda la biomasa que tengas en tu suelo. Entonces, eso sí es un error completamente y es un error que es muy común verlo, ¿no? Por favor, también, si tienen algún comentario, por favor, los veo muy lentos ahí en los comentarios, déjenos sus comentarios, que de hecho queríamos que esto fuera un poco más interactivo. Entonces, los invito, por favor, que nos dejen sus comentarios ahí pues, en la caja de comentarios y pues poderlos irlos leyendo. Ahí vi un comentario también, si quieren algún saludo o si ya tenemos el gusto de conocernos. Yo vi que están registrados ahí varios amigos míos. Manejo hídrico responsable. Eso también es muy común verlo en Sinaloa. Allá, pues, afortunadamente tenemos mucho el recurso del agua, pero es muy común ver cómo simplemente a veces inundan las parcelas sin ningún tipo de noción del daño que eso representa. Y pues sí sería bien importante ir viendo por alternativas como sistemas de riego por goteo o sí, manejos un poco más responsables del recurso, ¿no? Adecuado mantenimiento de maquinaria, eso es bien importante y eso es algo que casi no se toca en cuanto a la agricultura. Me ha tocado yo tener amigos productores que tienen sus tractores viejos y que así los andan trabajando. Y pues esos tractores viejos ya prácticamente sin mantenimiento, pues van dejando gasolina o aceite en la tierra y eso no tienen idea cómo acelera bastante la degradación de suelos. Eso es muy fuerte y eso es algo que la mayoría de los productores no lo contemplan. Entonces, es un punto muy importante de tocar. Y pues otra práctica agrícola sería el pastoreo de ganado por secciones. Esto es algo que, por ejemplo, yo cuando empecé a aprender sobre agricultura, a mí se me hacía algo como un punto negativo, ¿no? O sea, porque no sé si ustedes lo tengan, pero yo que tengo ya un poco de años dedicándome a la agricultura, tenía la idea de que si metías ganado a tu parcela, que por cierto yo he visto hasta productores agarrándose a golpes ahí porque no metas a tus vacas en mi parcela y todo eso. Y por ejemplo, el tema de ganado en las parcelas sí puede ser negativo. Puede ser negativo porque el ganado pesado, como los bovinos, vacas, sí pueden compactar tu suelo. Pero, por ejemplo, si tienes una parcela de 1 o 2 hectáreas y metes todos los días a pastorear a tu ganado ahí, pues sí, obviamente van a compactar tu suelo. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras una parcela pues, normal como de unos 20 hectáreas? Ahí creo que podrías ya ir fraccionando tu parcela y ir metiendo diariamente a tu ganado por secciones y ahí sí no habría ningún problema, se los puedo garantizar. Si vamos seccionando las parcelas, podemos meter al ganado y no va a pasar absolutamente nada y además nos van a aportar bastante materia orgánica con los excrementos
que también son muy ricos en nutrientes y también toda la biomasa del suelo se alimenta muy bien de estos desechos. Pero también el tema, por ejemplo, del ganado que no es tan pesado como borregos, como chivos, eso perfectamente los puedes meter a tu parcela y además todo el tema de pastoreo te puede ayudar bastante a consumir las malezas que vayan creciendo en tu parcela. Pero además también, ya si tenemos pues la cultura de dejar nuestro rastrojo en el suelo, pues sabrán que es más difícil de que crezcan maleza en el suelo. Entonces eso es un muy buen punto. ¿No tenemos ahí comentarios? ¿Algún comentario? Nada, muy bien. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Los beneficios de la agricultura regenerativa, pues en realidad hay muchas. Y hay, por cierto, de las buenas prácticas agrícolas que les mencioné, esas son solo unas cuantas. Hay bastantes más que podemos seguir mencionando, pero esas son las principales. Sobre los beneficios de la agricultura regenerativa, pues miren, como les decía yo, al agregar materia orgánica, pues tenemos una mejor biodiversidad en el suelo, podemos ayudar con el tema de medio ambiente. Al tener, por ejemplo, el rastrojo cubriendo nuestras parcelas, todo el carbono que sale del suelo lo podemos tener un poco más como bloqueado. Entonces, ayuda un poco al medio ambiente. Pero a mí yo desde el lado agronómico y desde el lado de pues, la agronomía, de la agricultura, para todos los que estamos aquí, me imagino que representa un negocio o es la forma en la que nos ganamos la vida. El tema, por ejemplo, de, de tener un suelo, como les decía yo, tan suave, pues seguramente pensarán de qué me sirve tener ese suelo, ¿no? Pues te ayuda bastante con el tema, por ejemplo, de raíces. Las raíces, al tener un suelo que es bastante poroso, las raíces se desarrollan completamente y se desarrollan sin ningún tipo de resistencia. No hay ninguna, por ejemplo, terrón que hiera la raíz. Entonces, al tener una mejor raíz y tener un suelo lleno de nutrientes, en verdad esto se representa en dinero. Y eso es lo que realmente a muchos nos interesa. Obviamente también nos tiene que interesar el medio ambiente y todo eso, pero al usar estas buenas prácticas agrícolas, también regenera dinero. Como yo les dije, he ido a unas cuantas parcelas donde ya están practicando el tema de la agricultura regenerativa y puedes ver bastante significativo la diferencia entre una parcela donde no están aplicando agricultura regenerativa a una donde ya se está aplicando la agricultura regenerativa. Es bastante la diferencia en cuanto a toneladas, por ejemplo. Yo lo he visto en maíz y a veces sí hay diferencias hasta de 3 o 4 toneladas por hectárea. Entonces sí es bastante bueno, pero es algo ahora sí que lógico. Una vez un viejo agricultor, amigo mío, también me dijo, en la agricultura lo principal o la gran llave o clave sobre la agricultura es hacer las cosas lo más lógico posible. Entonces, si tenemos un suelo que sea poroso, que sea suave, pues obviamente vamos a tener mejor raíz y además si cuidamos el suelo, si cuidamos la planta, pues vamos a tener una muy buena producción, ¿no? También, por ejemplo, lo que les decía del tema sobre el uso de plaguicidas. Es muy común ver el tema este de los plaguicidas en épocas que no van como preventivas, como les decía, y eso también te afecta en los rendimientos. Entonces, ahí va otro punto, ¿no? La ONU, por ejemplo, nos dice que si seguimos con las mismas prácticas agrícolas que tenemos hoy en día, no nada más en México, sino en todo el mundo, solamente nos quedarían 60 temporadas, 60 años de la capa superior del suelo. Entonces, a mí ese es un dato que a mí me llamó mucho la atención y por eso es que quise hablar sobre el tema.
Es un tema que aquí en México, por ejemplo, no se toca desde hace mucho tiempo. Los últimos registros pueden ser más o menos de los que yo encontré desde el 2015 y es algo que en todo el mundo se está hablando, pero aquí no. Entonces es importante que entre todos hagamos nuestro esfuerzo desde nuestra parcela y pues no nos cuesta nada investigar más sobre prácticas benéficas que además nos pueden dejar más dinero. Eh, con el tema, por ejemplo, de la materia orgánica que les decía que la biomasa, los desechos de la biomasa nos pueden servir incluso como fertilizantes. Ese es un punto muy importante también que me faltó tocar. En la parcela que yo fui, donde les digo que había agricultura regenerativa y que el suelo se sentía muy poroso, también el productor ese casi no aplicaba absolutamente, bueno, sí aplicaba fertilizantes, pero era bastante considerable la cantidad menos de fertilizante que aplicaba y además tenía un mejor rendimiento que los productores de vecinos que aplicaban muchísimos fertilizantes y no alcanzaban el rendimiento que este productor sí tenía. Entonces, a mí este dato me llamó mucho la atención. Seguramente ustedes, por ejemplo, que me están viendo, sus papás, sus abuelos les heredaron sus parcelas, sus tierras, que es su herramienta de trabajo. Y pues a lo mejor ya para sus hijos o sus nietos, pues ya vamos a tener que empezar a tener problemas con con todo este tema. Y no sé qué piensan ustedes, en verdad me gustaría que fueran más participativos en los comentarios, pero les menciono ahorita, por ejemplo, con todo el tema de, de conflictos internacionales que hemos estado teniendo, pues ustedes saben que todo el tema de fertilizantes, todo el tema de agroinsumos ha estado subiendo bastante de precio. Y no sé qué piensen ustedes, pero yo pienso que nosotros ya estamos llegando un poco al límite y ocupamos, pues, tener alternativas, ¿no? Para saber cómo esto va a poder ser rentable. Ahora que menciono esto, me acuerdo de otro dato sobre agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa, no sé si lo sepan, pero comenzó en pequeños poblados de China, bastante pobres, y ellos pues literalmente no les alcanzaba para comprar fertilizantes y todos estos agroinsumos que necesitamos. Entonces ellos empezaron a cuidar más su suelo, empezaron a aplicar materia orgánica en su suelo, a incorporar el rastrojo en el suelo, en fin, le dieron un cuidado más completo a su suelo para poder sobrellevar un poco los costos de producción, ¿no? Entonces, a ver, aquí nos vamos a dar un tiempito para poder leer sus comentarios. Uh, ¿Por qué creo que tenía mejor rendimiento el que no aplicaba tanto fertilizante? Bueno, como les decía, es aplicar la lógica. Si tenemos, como les digo, las cualidades de esta parcela regenerativa, era un suelo un poco más moldeable. Podías tú agarrar un puñado de tierra y se sentía blandito, por decirlo así. Como les decía, si nuestra planta, como un maíz, por ejemplo, que esa parcela que yo les mencioné era de maíz, no tiene resistencia en las raíces, pues obviamente al tener más raíz y tanta cantidad de materia orgánica en el suelo y más nutrientes, lo que equivale a más nutrientes, pues tenemos más bocas y más comida para la planta. Esa es la clave, eso es todo. Ahí es donde le digo que tenemos que aplicar la lógica. Si tenemos más cantidad de nutrientes y si tenemos más bocas que alimentar, porque en sí la raíz es la boca de la planta, de ahí se alimenta gran parte de la planta, sí nos causa un cambio bastante grande en el tema de rendimientos. Y yo creo que por eso era la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, vean la otra parcela de sus vecinos, por ejemplo, de esta parcela que yo les menciono,
Y como les menciono también de que la mayoría de las parcelas en Sinaloa no cumplen ni siquiera el 1 o el 2% de materia orgánica. Vean que su suelo es como un recipiente, es como un frasco de mayonesa. Y ese frasco de mayonesa, pues sí, puedes sembrar ahí, te va a crecer una planta, pero va a crecer gracias a lo que tú le estés metiendo de dinero en cuanto a fertilizantes, en cuanto a enraizadores, para que la raíz crezca más grande, aunque también en la parcela regenerativa, pues también sería importante el uso de enraizadores, ¿no? Pero más en cuanto al tema de fertilizantes, pues tendrías que meterle muchísimo más dinero, muchísimo más fertilizante para poder cumplir con las necesidades de la planta, ¿no? Y, y en cuanto a la agricultura regenerativa, pues es, si tú le vas metiendo materia orgánica a ese frasco, pues eso mismo te va a ir dando más nutrientes y te va a ir dando una mejor biomasa que pues es lo que nos va haciendo estas características, ¿no? De una parcela de agricultura regenerativa. Por favor, si tienen más dudas, más comentarios, si les gustó, den like, por favor. Entonces, si no hay más comentarios, si no hay más dudas, aquí producción, denme un momento. Vamos a checarlos. Muy bien, aquí estoy viendo con mi producción. No hay tantos comentarios. Ojalá y hubiera un poquito más, por favor. Déjenos sus correos, déjenos sus nombres y sus teléfonos para poder hacerles un certificado de que estuvieron aquí con nosotros en esta plática acompañándonos. Y pues nada, agradecerles por estar aquí escuchándonos. Si les gustó, por favor dejen like, compartan a quien ustedes quieran que crean que les interese. Este, También les menciono que cada 15 días vamos a tener pláticas de diferentes temas. Vamos a tratar de que sea un poco más interactivo poco a poco. Y también es importante que nos dejen sus correos, como les digo, para poder enviarles sus certificados. Y pues hasta aquí creo que vamos a llegar con la plática de hoy. Más adelante también tenemos la idea de que esto se vuelva un podcast, por ejemplo, que no nada más me estén escuchando a mí solo, sino poder tener a un invitado que nos platique un poquito más. Ya pues como última oportunidad, a ver si alguien se quiere aventar alguna pregunta, o si no, pues hasta aquí la dejamos. A ver sus comentarios. ¿Hay algún comentario? No, te recuerdo lo del correo. Bueno, pues les recuerdo, por favor dejen sus correos para enviarles sus certificados en la caja de comentarios. Y pues les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho de estarme escuchando. Cualquier duda, por ejemplo, que tengan sobre agricultura regenerativa, acudan a páginas como CIMIT o también, por ejemplo, a Vercor, en vercor.com. Ahí pueden ustedes tener asesorías técnicas. Ahí, pues, uno de los ideales que tenemos en Vercor es poder tener productos, bueno, a pesar de que nosotros, por ejemplo, en Verco somos una plataforma que ofrecemos financiamientos, también tenemos un catálogo en línea donde tratamos de tener muchos productos que sean amigables con el medio ambiente. Es uno de los ideales que tenemos en Verco. Entonces, por favor, también, si quieren, si tienen la idea de aplicar agricultura regenerativa en su campo y no saben cómo, pónganse en contacto con vercor.com, pónganse en contacto en la página de CIMIT. Ellos también promueven bastante mucho la aplicación de la agricultura regenerativa. Y pues seguimos en contacto. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias.